Hola, hola a todos y todas, mis queridísimos Cinu Copyright filos y amantes de las series turcas. QU Copyright alegró a tenerlos de nuevo por AQU, en nuestro espacio dedicado a las últimas novedades del mundo del espectáculo, con especial atención superíndice 3N, claro esto, a las figuras que nos roban el corazón superíndice 3N. Y hoy prepúrense porque la noticia es explosiva. Como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a hablar de con diéresis Copyright L, del inigualable, del talentoso y admitámoslo, del irresistible Kerem Bürsin. Su amigos el actor que nos enamoró superíndice 3 con su Can Yaman en Love is in the Air, de vuelta, y viene pisando fuerte con un nuevo proyecto que literalmente incendiando las redes sociales. Pero antes de que nos sumerjamos en todos los detalles jugosos, quiero invitarlos, si son nuevos por AQU, a suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Les prometo que AQU encontraru siempre las noticias frescas, los análisis profundos y por supuesto, muchísimo amor por el cine y la televisión superíndice 3N. Asu que no lo duden y únanse a esta gran familia. Ahora sin preámbulos, vamos a lo que nos interesa. Kerem Bürsin después Copyright de un periodo relativamente tranquilo, al menos en lo que a proyectos televisivos se refiere, ha vuelto a la carga con una propuesta que ha sorprendido a propios y extraun más menos os. Y es que lejos de encasillarse en el GEU Copyright nero de la comedia romántica que lo catapultó superíndice 3 a la fama internacional, el actor ha decidido apostar por un registro completamente diferente, un registro oscuro, complejo y sin duda, mucho desafiante. ¿De qué copyright estamos hablando? Pues bien, Kerem Bürsin será el protagonista de una nueva serie dramática titulada, provisionalmente, The Godless el sin Dios. Su copyright lo que pensando un giro radical. Y es que según las primeras informaciones que han trascendido, la serie nos sumergirá en un mundo de intrigas, conspiraciones y luchas de poder, ambientado en una Turquía contemporánea profundamente marcada por la corrupción superíndice 3N y la desigualdad. El personaje de Kerem Bürsin será el de un joven abogado, brillante y ambicioso, que se ve envuelto en una trama mucho grande de lo que jamás se pudo imaginar. Un caso aparentemente sencillo lo llevará a descubrir oscuros secretos que involucran a las altas esferas del poder, obligándolo a cuestionar sus propias convicciones y a tomar decisiones que podrán cambiar su vida para siempre. Lo que se ha llamado la atención superíndice 3N de este proyecto, además del cambio de registro de Kerem Bürsin, es el equipo que lo respalda. La serie está dirigida por un reconocido director turco, ganador de varios premios internacionales, y contará con un guión escrito por un prestigioso equipo de guionistas, conocidos por su habilidad para crear historias complejas y personajes multidimensionales. Pero eso no es todo. La producción superíndice 3N de The Godless corre a cargo de una de las productoras importantes de Turquía, con una larga trayectoria en la creación superíndice 3N de series de con diéresis Copyright sito que han sido vendidas a de 100 pauses. Esto sin duda garantiza una alta calidad en la producción superíndice 3N y una ambiciosa campaña más menos a de promoción superíndice 3N a nivel mundial. ¿Por qué Copyright digo que este proyecto incendiando las redes? Pues bien, desde que se anunció superíndice 3 la participación superíndice 3N de Kerem Bürsin en The Godless, las redes sociales se han inundado de comentarios, memes y reacciones de todo tipo. Los fans del actor han expresado su entusiasmo y apoyo incondicional, destacando su valentía al aceptar un papel tan diferente a los que ha interpretado hasta ahora. Pero también Copyright N ha habido críticas y dudas. Algunos seguidores del actor se preguntan si será capaz de estar a la altura de las exigencias de un drama tan complejo y alejado de la comedia romántica. Otros simplemente lamentan que Kerem Bürsin haya abandonado el GEU Copyright nero que lo hizo famoso. Sin embargo, la mayoría de los comentarios son positivos y llenos de esperanza. Los fans confían en el talento y la versatilidad del actor, y ansiosos por verlo en un nuevo registro. Además, muchos consideran que este cambio de rumbo es una muestra de la ambición superíndice 3N y el deseo de Kerem Bürsin por crecer como actor y explorar nuevos desafíos. Y es que si lo pensamos bien, la trayectoria de Kerem Bürsin siempre ha estado marcada por la búsqueda de nuevos horizontes. Después Copyright de triunfar en Estados Unidos con más menos os papeles en películas y series de televisión superíndice 3N, el actor decidió superíndice 3 regresar a Turquía para probar suerte en su país natal.
Ayu poco a poco se fue abriendo camino hasta convertirse en uno de los actores populares y queridos del público turco. Su papel en Love is in the Air le valió Superíndice 3 el reconocimiento internacional y lo catapultó Superíndice 3 a la fama mundial. Pero Kerem Bürsin no se conforma con el con diéresis copyright cito Fuzil. Siempre ha demostrado ser un actor inquieto, curioso y dispuesto a asumir riesgos. Por eso, ¿os sorprende que haya decidido apostar por un proyecto tan diferente como The Godless? Con esta serie, Kerem Bürsin tiene la oportunidad de demostrar su talento como actor dramático y de consolidar su carrera a nivel internacional. Además es la temática de la serie, que aborda temas como la corrupción Superíndice 3N, la desigualdad y la lucha por la justicia, le permitieron conectar con un público amplio y reflexivo. ¿Pero qué copyright podemos esperar de The Godless? Pues bien, según las primeras informaciones, la serie será un thriller político con toques de drama y acción Superíndice 3N. La historia estará llena de giros inesperados, personajes complejos y situaciones límite. El personaje de Kerem Bürsin será un hombre atormentado por su pasado, que deberá enfrentarse a sus propios demonios para descubrir la verdad y luchar por la justicia. Un personaje con el que el público podrá conectar fácilmente a pesar de sus errores y contradicciones. La serie también copyright contaron con un elenco de actores secundarios de primer nivel, que daru vida a personajes igualmente interesantes y complejos. Juntos construiru un universo narrativo rico y fascinante, que atraparu al espectador desde el primer capítulo. Por supuesto, todavía es pronto para saber si The Godless será un con diéresis copyright cito o un fracaso. Pero lo que es seguro es que se trata de un proyecto arriesgado y ambicioso, que ha generado una gran expectación Superíndice 3N entre el público y la crítica. Y es que, como hemos visto a lo largo de su carrera, Kerem Bürsin no tiene miedo a los desafíos. Al contrario, parece que le motivan a dar lo mejor de sí mismo. Por eso estoy convencido de que The Godless será un nuevo hito en su trayectoria y que nos sorprenderá a todos con su talento y versatilidad. Así que amigos, estemos atentos a las Superíndice 3 y más noticias sobre The Godless. Les prometo que les mantendré copyright informados de todas las novedades. Y mientras tanto por copyright no repasamos algunos de los mejores momentos de Kerem Bürsin en Love is in the Air. Será una buena forma de calentar motores para lo que se viene. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de este emocionante proyecto de Kerem Bürsin. En resumen, hemos visto CEU Superíndice 3 el actor ha decidido apostar por un nuevo registro, alejándose de la comedia romántica para protagonizar un drama político con toques de thriller y acción Superíndice 3N. Hemos analizado las razones de este cambio de rumbo y hemos valorado el potencial de The Godless para convertirse en un con diéresis copyright cito a nivel internacional. Quiero agradecerles de corazón Superíndice 3N por haber visto este vídeo y por su apoyo incondicional al canal. Recuerden que sin ustedes esto no será posible. Y ahora, me gustaría saber su opinión Superíndice 3N. ¿Qué copyright les parece este nuevo proyecto de Kerem Bürsin? ¿Creen que será capaz de estar a la altura de las exigencias de un drama tan complejo? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Muchas gracias por todo, los quiero mucho y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen un momento. Aún hay más. Porque la noticia de The Godless no es solo sobre el cambio de copyright nero de Kerem Bürsin, sino sobre la profundidad y ambición Superíndice 3N de este proyecto. Vamos a sumergirnos aún más en los detalles. Para entender el revuelo que ha causado The Godless, hay que analizar el contexto en el que se desarrolla. La serie no solo promete un thriller emocionante, sino también copyright una crítica social contundente. La Turquía contemporánea, escenario de la historia, será retratada sin tapujos, mostrando las fisuras de un sistema corroído por la corrupción Superíndice 3N y la desigualdad. El personaje de Kerem Bürsin, este joven abogado llamado
Aún no tenemos un nombre oficial, asu que lo llamaremos A por ahora, serú, el eje central de esta crítica. A es un hombre con ideales, que cree en la justicia y en el poder de la ley. Pero pronto descubrirú que la realidad es mucho compleja y que las reglas del juego es tú, n amau más menos hadas. Su caso inicial, lo que parece un simple litigio, se convierte en una madeja de secretos y mentiras que lo conecta con poderosos empresarios, políticos corruptos y miembros de la mafia. A medida que A se adentra en esta trama, se ve obligado a cuestionar todo lo que crea, incluso su propia moralidad. ¿Se mantendrá fiel a sus ideales, a pesar de las consecuencias? ¿O se dejará corromper por el sistema, sucumbiendo a la tentación superíndice 3n del poder y el dinero? Estas son las preguntas que plantea The Godless, y que prometen mantenernos pegados a la pantalla en cada capítulo. Pero el atractivo de la serie no se limita a la trama y al personaje principal. El elenco de actores secundarios es un verdadero lujo. Se rumorea que la productora estuvo en conversaciones con algunas de las figuras reconocidas del cine y la televisión superíndice 3n turca, lo que garantiza un nivel de actuación superíndice 3n excepcional. Y hablando de la productora AQ viene otro dato importante. Se trata de Ayapm, responsable de grandes condieresis copyright hitos como Karasebda, Amor Eterno, y Kukur, El Pozo, series que han conquistado a audiencias de todo el mundo. Ayapm se caracteriza por su alta calidad de producción superíndice 3n, su cuidado en la dirección superíndice 3n artística y su apuesta por historias originales y arriesgadas. Con The Godless, Ayapm parece decidida a superar sus propios límites, invirtiendo en una producción superíndice 3n ambiciosa que promete sorprender a los espectadores. Se habla de escenarios imponentes, vestuario lujoso y una banda sonora original que reflejará la atmósfera superíndice 3 esfera oscura y tensa de la serie. Pero volviendo a Kerem Bürsin, CU superíndice 3 se estuvo preparando para este nuevo desafío. Pues bien, según fuentes cercanas al actor, Kerem estuvo trabajando intensamente en la construcción superíndice 3n de su personaje, investigando sobre el mundo de la abogacua, estudiando casos reales de corrupción superíndice 3n y tomando clases de actuación superíndice 3n con un prestigioso coach. Además, el actor ha cambiado su apariencia física para adaptarse al papel. Se ha dejado crecer la barba, ha perdido peso y ha adoptado un estilo de vestir sobrio y elegante. Todo ello con el objetivo de crear un personaje creíble y convincente, que transmita la complejidad y el conflicto interno que vive A. Pero la preparación superíndice 3n de Kerem no se limita al aspecto físico y profesional. También Copyright N se estuvo involucrando activamente en el desarrollo de la serie, participando en las reuniones con los guionistas y el director, aportando ideas y sugerencias para enriquecer la historia y el personaje. Esta implicación superíndice 3n demuestra el compromiso de Kerem Bürsin con The Godless y su deseo de ofrecer al público un trabajo de calidad. El actor es consciente de la responsabilidad que conlleva este papel, y estuvo dispuesto a dar lo mejor de sí mismo para no defraudar a sus fans. Ahora bien, ¿qué copyright opinan otros actores y directores sobre este nuevo proyecto de Kerem Bürsin? Pues bien, la reacción superíndice 3n general ha sido de entusiasmo y admiración superíndice 3n. Muchos colegas del actor han expresado su apoyo público a Trabu Copyright S de las redes sociales, destacando su valentía al aceptar un papel tan diferente a los que ha interpretado hasta ahora. Algunos directores también Copyright N han elogiado la decisión superíndice 3n de Kerem de apostar por un proyecto arriesgado y ambicioso, considerándolo una muestra de su talento y su deseo de crecer como actor. Y es que en el mundo del espectáculo, no es fácil salir de la zona de confort y atreverse a explorar nuevos caminos. Pero Kerem Bürsin siempre ha sido un actor inconformista, que no se conforma con el condieresis copyright sito fácil y que busca constantemente nuevos desafíos. Por eso, no sorprende que haya decidido protagonizar The Godless, una serie que promete marcar un antes y un después Copyright S en su carrera. ¿Y qué copyright dicen los críticos? Pues bien, a pesar de que aún no se han estrenado los primeros capítulos, la crítica especializada ya ha comenzado a hablar de The Godless, generando una gran expectación superíndice 3n entre los amantes de las series turcas. Algunos críticos han destacado la originalidad de la trama, que aborda temas relevantes y controvertidos de la sociedad turca contemporánea. Otros han elogiado la calidad de la producción superíndice 3n, que promete ser una de las ambiciosas de los últimos aún más menos os. Pero sobre todo los críticos han resaltado el talento y la versatilidad de Kerem Bürsin,
consideró Dolo uno de los actores mu S prometedores de su generación superíndice 3N. Muchos confían en que The Godless será la serie que lo consagre definitivamente como un actor de talla internacional. Por supuesto, también copyright N hay críticas negativas. Algunos analistas se muestran copyright ticos ante la capacidad de Kerem de interpretar un papel dramático tan complejo y alejado de la comedia romántica. Otros cuestionan la temática de la serie, considerándola demasiado arriesgada y controvertida para el público turco. Sin embargo, la mayoría de los críticos coinciden en que The Godless es un proyecto interesante y prometedor, que tiene el potencial de convertirse en un grano con diéresis copyright cito. Y es que en el mundo del espectáculo, el riesgo es un ingrediente fundamental para alcanzar la gloria. Así que amigos, la cuenta regresiva ha comenzado. La producción superíndice 3N de The Godless estuvo en marcha, y se espera que los primeros capítulos se estrenen a finales de este o más menos o a principios del superíndice 3 Simo. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de los mejores momentos de Kerem Bürsin en Love is in the Air, recordando el talento y el carisma que lo han convertido en uno de los actores mu S queridos del público turco. Y por supuesto, haremos atentos a todas las novedades sobre The Godless, informándoles de cada detalle y compartiendo con ustedes nuestras impresiones y análisis. Porque, como siempre, lo muy importante es compartir nuestra pasión superíndice 3N por el cine y la televisión superíndice 3N con esta gran familia de cine copyright filos que hemos formado a QU. Así que no se pierdan nuestro superíndice 3Simo vídeo. Les prometo que tendremos muchas noticias emocionantes y sorprendentes. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, el cine es la vida, y la vida es cine. Adiós superíndice 3S.